buenas noches, bienvenidos una semana más a Sin Distancias, a Alacantí Televisión, aquí en estos maravillosos pozos de Garrigós, estos gigantescos aljibes que son historia, ¿no?, viva de nuestra ciudad. Recibimos hoy a Carlos Baño, él es el presidente de la Cámara de Alicante. Buenas noches, bienvenido, Carlos. Hola, Ana, buenas noches. Además, recibimos a una institución centenaria como la Cámara en los pozos de Garrigós, que son de otra empresa centenaria, Aguas de Alicante. Correcto, así es. Y aquí estuvimos reunidos la última vez para decidir quién eran los nuevos miembros de la empresa centenaria, precisamente aquí en los pozos de Garrigós. ¿Conocías los pozos? Sí, los conocía. Hice la visita hace 2 o 3 años, porque se hizo también otra reunión aquí, y fue la primera vez. Me quedé sorprendido, fíjate, siendo alicantino y no lo conocía. Y luego ya estuvimos este año en la nueva convocatoria para los premios de las empresas centenarias. Sí, muchas de las personas que se han sentado aquí desconocían, ¿no?, este espacio, y es que tenemos mucho Alicante por descubrir, ¿no crees, Carlos? Tenemos una provincia que es impresionante y efectivamente nos falta mucho por conocer. El problema que tenemos en esta provincia es que cada uno va por un lado. Si fuéramos más veces unidos y juntos y poniendo objetivos en común, la provincia de Alicante estaría mucho mejor que está. De eso iba un poco tu discurso, ¿no?, cuando tomaste posesión en el cargo, ¿no?, de esa unión. Sí, es que me lo creo y efectivamente lo que tenemos que hacer es tener orgullo de pertenencia. Tenemos una provincia que es impresionante, desde fuera nos admiran y de hecho cuando viajas fuera y dices de dónde eres, hombre, es que en Alicante es normal, es que en Alicante sois fenicios, y yo me canso siempre de repetir, digo, no, somos fenicios, árabes, cartagineses, romanos, aquí han pasado todas las culturas y somos gente muy abierta, somos receptivos y a los 4 días de venir aquí cualquiera se siente tan alicantino como el que más. Y yo creo que esto es una ventaja, ¿no?, lo receptivos que somos y lo amigables que somos. Por eso vivimos, entre otras cosas, del turismo, ¿no?, porque la gente cuando viene aquí se queda maravillado y sorprendido. Y lo que tendríamos que hacer es creernos nosotros mismos. Hay muchas veces que lo que nos falta es ese orgullo de pertenencia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí que falta un poco que nos lo creamos, ¿no?, un poquito más. Tu relación con la Cámara de Alicante viene de mucho tiempo atrás. De hecho, sustituiste, ¿no?, a tu abuelo en un pleno. Correcto. En la Cámara de Comercio están las empresas y autónomos y se entra a pertenecer al pleno de la Cámara por elecciones. Las elecciones se celebran cada 4 años. Y en la elección donde estaba mi abuelo, que ya venía estando muchos años, pues falleció estando en el pleno de la Cámara, y entonces la empresa tiene que designar a otra persona para suplirlo. Y mi padre pues saltó la generación y me dijo, pues mira, entras tú y sustituyes al abuelito que lleva toda la vida ahí en la Cámara, y yo era un crío, si tendría 20 años. O sea, de esto hace ahora pues nada más y nada menos que 35 años. Madre mía, ¿quién le iba a decir a tu abuelo y a tu padre, ¿no?, que ibas a llegar a ser presidente de la Cámara, ¿no?, en aquel momento? Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Entré para sustituirlo, he estado muchísimos años, pero luego tuve la suerte de conocer más de cerca la Cámara, de conocer al que fue uno de los grandes presidentes de la Cámara de Comercio muy de cerca, Antonio Fernández Valenzuela, y él fue el que me transmitió este cariño por la provincia, este cariño por la institución. Fue delegando y depositando confianza en gente más joven, y al final pues me transmitió, como digo yo, el bicho, ¿no? Y me metió el bicho en el cuerpo, y hace 7 años, 8 años, en las anteriores elecciones, fue el que me dijo, hombre, Carlos, tú eres un tío emprendedor, un tío valiente, creo que deberías tomar el relevo, ir preparándote para coger el relevo en unos años. Y él fue un poco el que me promovió a que me presentara a las elecciones anteriores, que al final entré de vicepresidente segundo, y hablando con otros jóvenes empresarios, o ya no tan jóvenes, porque ahora ya de jóvenes tenemos poco, entendíamos que lo que no podíamos era saltar nuestra generación, ¿no? Entonces el presidente anterior ya entendíamos que había cubierto su faceta, que llevaba muchísimos años en la Cámara, pero ya iba a cumplir 74, 75 años. Y entendíamos que los de mi generación teníamos que tomar el relevo, y pues nos movimos, y hace 7 o 8 meses
tomamos la presidencia y creamos pues, un cambio generacional que hemos revolucionado un poco tanto a la participación del tejido empresarial, porque hemos conseguido un apoyo de más de 3.000 empresas que se movilizaron y votaron a favor, y esto pues, tuvo consigo pues, el que cambió el 98% de los miembros del Pleno y se renovó. Ahora tenemos más presencia de mujeres que nunca en la historia de la Cámara. Incluso en el comité ejecutivo hay 2 chicas, que esto no había pasado nunca en la historia de la Cámara, y ha bajado mucho la media de edad y es mucho más amplia y creo que más representativa de lo que es el tejido empresarial de la provincia. Sin duda era necesaria, ¿no?, esa presencia de la mujer en la Cámara, es un derecho fundamental, ¿no? Es necesario, eso lo tenéis claro, en todas las instituciones, sí, en todas las empresas. Yo creo, pero además hay que hacerlo con naturalidad y con normalidad, ¿no? Ahora que dentro de unos días tenemos el Día de la Mujer, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es igualdad, pero igualdad de verdad, no una igualdad fingida. Y yo lo que quiero es que haya personas válidas. Me da igual que sean hombres que mujeres, pero por lo menos debemos potenciar y echar una mano que la mujer esté realmente donde le corresponde. Hablabas de Valenzuela. Para ser presidente de la Cámara hay que tener un perfil o carácter político, porque yo recuerdo esos discursos de Valenzuela en la Noche de la Economía, que muchos políticos, ¿no?, de la Comunidad Valenciana le tenían un respeto tremendo, ¿no?, con esos mensajes. Vamos a ver, Antonio era una persona hecha a sí misma, muy exigente, y para todo el mundo era respetado, para algunos temido, para otros odiado, pero para todo el mundo respetado. Y es que era una persona que tenía mucho carácter, tenía mucho empuje y tenía las ideas muy claras. Y siempre ha defendido, y mucho, a esta provincia. Y nosotros lo que queremos hacer pues, es más o menos hacer lo mismo, ¿no? Defender con muchas ganas, con mucho ímpetu. La única diferencia es que en aquellos tiempos pues, la Cámara tenía más independencia, tenía ingresos propios, y hoy en día tenemos demasiada dependencia de instituciones públicas. Pero bueno, ahí estamos intentándolo cambiar para generar ingresos privados, ya no solo gestión de dinero público, sino también con ingresos privados y poder tener esa independencia que entendemos que debemos de tener. La Cámara es una herramienta que tiene que ser una herramienta útil y tiene la ventaja de tener la voz del tejido empresarial, pero no dejamos de ser una corporación de derecho público. Por lo tanto, no podemos tener vinculación con ningún partido ni queremos que se nos politice. En algunos medios de comunicación nos han querido politizar y decir que si somos amigos o no amigos. Es cierto que yo tengo mucha amistad con el presidente de la Diputación, pero son circunstancias. Precisamente, mira, el presidente de la Diputación, que es candidato por el Partido Popular, pues fue gerente de la Cámara durante unos cuantos años, donde nos conocimos y donde hemos compartido más de una batalla. Y sí, efectivamente, el roce hace el cariño, pero yo no tengo ningún inconveniente el día que Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat, si llegara a serlo, en criticarle y reclamarle lo que a la provincia le corresponde y lo que el tejido empresarial necesita. Y esa es una independencia que no tenemos más remedio que llevarla adelante. Y lo mismo que he hecho con Ximo Puig o con quien sea el próximo presidente de la Generalitat. Nuestra obligación es mirar por los intereses de nuestra provincia y eso es lo que te da libertad. Así es. Está claro que hay que saber diferenciar, ¿no?, entre unas cosas y otras. Sí, efectivamente. Mira, hablábamos antes de Carlos Mazón y el que nos puso en contacto y nos presentó pues era Antonio Fernández Valenzuela, que había sido presidente de la Diputación con el Partido Socialista y luego, incluso después de estar en Cámara y de dimitir, tuvo la brillante idea de volverse a presentar como candidato por el PSOE como alcalde o alcaldable por el Ayuntamiento de Alicante. O sea que el que lleva la política adentro pues la sigue llevando. Yo creo en la política empresarial, no en la política de partidos. ¿Tú llevas la política dentro? Está claro tu capacidad, ¿no?, se ha demostrado de servicio público. Servicio público, sí, dedicación por las personas y por la provincia a la que quiero y a la que le debo tanto, por supuesto, pero yo no, mira, lo he dicho muchas veces, yo solo he tenido un jefe en mi vida, que era mi padre, fue mi jefe, fue mi maestro y por supuesto mi padre, ¿no? Pero no he tenido nunca otro jefe y el problema en los partidos políticos es que muchas veces tienes que hacer cosas en contra de lo que tú crees o piensas
porque el partido así te lo pide y así te lo exige. Por eso yo no soy persona de partidos políticos y sí creo en las personas, creo en su habilidad y creo desde luego en los intereses públicos. Y sí que me he vinculado y me he preocupado de todo lo que he podido devolver o aportar a la provincia a la que represento, pero desde luego bajo ningún tipo de sigla política. Carlos, si te digo cacharrero, esto no es una ofensa para ti. No. Vamos a explicarlo, ¿no? Cacharrero me llamaba precisamente Antonio Fernández Valenzuela, pero es por mis orígenes. Para mí no me parece despectivo. O sea, claro que no. Es el negocio que sigo teniendo y es el negocio de hace 4 generaciones. Casi nada, 4 generaciones. 4 generaciones de cacharreros. Todo empezó con el almacén sevillano, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, el padre de Antonio Sariego, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, tenía un puesto en el mercado de Triana, en Sevilla. Y el hijo, Antonio Sariego, mi bisabuelo, antes de la guerra era vendedor ambulante y se estableció en Alicante, en la calle Bazán. Y allí puso el primer almacén de cacharros de cocina y de utensilios y tal, que se llamaba Almacenes El Sevillano, muy cerca del mercado. Y que tu padre convirtió en una empresa de distribución nacional e internacional. De ahí tenía varias hijas, tenía 3 hijas y un hijo que murió precisamente en la batalla del Ebro, que como tantos otros, ¿no? Que los llamaron a la guerra, no sabían ni dónde iban y no volvió. Y las 3 hijas pues mantuvieron el negocio y una de ellas, mi abuela, pues se separó del negocio familiar y una calle muy cerquita, en la calle Navas, pues se establecieron primero en Alfonso el Sabio y luego en la calle Navas. Y eso se llamó Almacenes Maruenda, que hoy en día sigue y lo llevan mis hermanos. Y yo hace unos años me separé del negocio familiar y monté una sociedad con una empresa de origen checo que se llama Tescoma y es en la que sigo a día de hoy. ¿Por qué te desvinculaste de la empresa familiar? Me desvinculé de la empresa familiar pues por algo muy sencillo, porque éramos 3 gallos en el mismo gallinero. Demasiados, ¿no? Y era un poquito complicado, sobre todo cuando faltó. Lamentablemente, en menos de un año falleció mi abuelo y unos meses después mi padre. Y yo estuve como 8 o 9 años paliando todo esto, pero en el momento que desapareció el líder y el que ponía y quitaba y dejaba a cada uno en su sitio, fue muy complicado. Y entonces llegó un momento que era incompatible hacer una vida familiar con una vida empresarial. Y cuando realmente, como fue tan rápido el fallecimiento de mi padre, no llegó ni a haber un protocolo, todo estaba más o menos establecido mientras vivía mi padre, ¿no? Pero el momento que faltó el líder fue muy complicado. Y entendí que al final era mejor cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Y qué lección te dio tu padre con el que pues, trabajaste, conviviste, te dio la vida, que hoy día a día tienes muy presente? Mi padre me ha dado muchísimas lecciones. Mi padre, yo lo recuerdo, pues mira, cada vez que hago una negociación, mi padre siempre me decía, mira, hay que darle a ganar siempre a los demás, hay que convencer, no vencer. Esta frase la tengo muy interiorizada. Mi padre me decía esto, ¿no? Hay que convencer y no vencer. Si convences tienes aliados y si vences tienes enemigos. Entonces, la perra gorda siempre decía para el otro. No intentes en una negociación ganar siempre y arrasar. Déjale a los demás, sé generoso. Hasta en la victoria hay que ser generoso siempre. Estos aprendizajes los he tenido y sobre todo lo que mi padre me ha enseñado siempre han sido los valores, la honradez, el trabajo, el esfuerzo, la constancia. Mi padre era una persona muy trabajador, honrado, muy familiar, amigo de sus amigos. Tenía pocos amigos, pero los pocos que tenía los cultivaba y los cuidaba. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Tú naciste en Alicante, es alicantino. Nací en Alicante, viví en la calle Navas número 32 hasta los 15 años por ahí. Y después pues me fui a vivir a la playa de San Juan, donde sigo viviendo, en el mismo barrio que sigo viviendo, que era donde teníamos pues una segunda vivienda, una vivienda del verano, pero que luego se reformó y estuvimos allí viviendo pues hasta que me casé y me compré un apartamento muy cerca de allí, porque al final, como dice el refrán, la cabra tira al monte, ¿no? Sí. Y donde uno es pues de donde nace y de donde pase.
y me he sentido siempre muy a gusto allí. ¿Qué recuerdos tienes de ese Alicante de cuando eras un niño? ¿Qué recuerdos? Pues mira, tengo recuerdos desde bien pequeñito de ir todos los domingos al Hércules porque mi abuelo era un loco del Hércules. Y eso lo ha contagiado y ese recuerdo lo tengo. Nunca he tenido relación con las fiestas porque mi padre nos ha inculcado tanto el trabajo, pero con las fiestas nunca, de verdad, ni con las hogueras, ni con moros, ni con cristianos, nunca he tenido ningún tipo de relación con las fiestas. Y sí que he tenido, pues mi vida la he hecho. Yo estudiaba en Los Maristas, vivía en la calle Navas y todo el trasiego de toda esa zona, pues sí, era del centro y era lo que he conocido, ¿no? Y me he sentido muy a gusto. Luego yo empecé desde muy joven a trabajar y a viajar. Como no he sido buen estudiante, he pasado por varios colegios. ¿No eras buen estudiante? Nunca he sido buen estudiante. Mi padre con eso llegué a estar incluso interno en Campillos. Sí, sí. Empecé estudiando en Maristas, después estuve interno en Campillos, pero eso sí, cuando estuve en Campillos aprobé todo, había suspendido hasta el recreo, pero luego cuando estuve en Campillos hice lo más difícil, aprobar todas en verano y quedarme el año siguiente allí. Porque venía conmigo mi hermano y él no podía pasar de curso y entonces mi padre me dijo, mira, quédate con tu hermano, que fue además el año del golpe de Estado, que fue muy duro. Yo no era tan consciente, o mi hermano era tan consciente, pero mis padres lo pasaron fatal, en pleno golpe de Estado, nosotros internos ahí en Málaga, sí, en Campillo. Desde luego. Y bueno, sí, tengo muy bonitos recuerdos y muchos amigos del pasado, de Colegio Aitana. Después cuando volví, fuimos al Colegio Aitana también y ya vivimos en la playa de San Juan. Pero sí que has pasado por varios colegios, sí, tienes ahí un recorrido... Sí, hasta por el Instituto de San Juan pasé. Madre mía. Pero eso me ha hecho ir curtiéndome y tener amigos y relaciones de verdad, sí. en distintos sitios. En Alicante, en Campello, en San Juan, bueno, Muchamel. Muchamel. No llevas un año en el cargo, pero ¿cómo valoras, ¿no? Todo este tiempo, ¿no? Como presidente de la institución cameral? Pues estamos contentos y satisfechos. Nos gustaría haber hecho todavía más. Hay gente que dice que no llevéis este ritmo que lleváis, pero estamos muy contentos y sobre todo lo que más satisfecho estoy del gran equipo que hemos hecho, del apoyo que tenemos incondicional de todo el comité ejecutivo y del pleno, y estamos súper motivados. Hemos creado muchas expectativas a nivel social, a nivel empresarial, y creo que tenemos muchísimas posibilidades de seguir creciendo. Y en eso estamos. Hace poco pues, habrás visto la noticia de que queremos cambiar de sede. Sí, te iba a preguntar precisamente cómo iban los trámites, ¿no? Para ese cambio de sede de la Cámara y campus, ¿no? En Panoramis. Correcto. Es que entendemos que tenemos una responsabilidad importante por la situación conforme está, ¿no? Por la dicotomía que hay. Es increíble que haya tanta persona sin empleo y tantas empresas que están buscando a personal cualificado y no lo encuentran. Y entonces entendíamos que la Cámara de Comercio tenía que tomar partido en esto. Y por eso nos propusimos, y de hecho pasamos una propuesta al IBACE para trasladar nuestra sede al edificio de Fundesem. Al final, pues, el IBACE ha entendido que era mejor opción alquilarse el edificio a la Universidad Europea, y bienvenida sea la Universidad Europea, pero nosotros, desde luego, lo que no podemos hacer es dejar de acometer los compromisos que tenemos, porque entendemos que son necesarios, ¿no? Y la provincia de Alicante necesitaba una escuela de negocios como Dios manda, como fue en su momento Fundesem, y como entendemos que tenemos que retomar el relevo. Y ahí estamos, organizándolo y, bueno, pendientes de recibir del arquitecto que hemos contratado para hacer ese estudio, y en breve creo que tendremos ya para poder sacar a licitación la obra de acondicionamiento de las instalaciones de lo que eran los antiguos cines de Panoramis, donde vamos a derruir parte de esos cines y vamos a construir la escuela de negocios y las instalaciones para toda la administración y los distintos departamentos de la Cámara de Comercio. Bueno, pues estaremos pendientes. Es un gran proyecto, un gran reto, ¿no? para la Cámara. Es un gran proyecto. Además, vamos a realizar varios tipos de formación, ya no solo la formación de posgrado, sino la que a día de hoy estamos haciendo, impartiendo en 9 aulas del propio Fundesem,
que somos los que estamos, mientras está el concurso de acreedores, estamos utilizando esas aulas para hacer los planes de empleo juvenil, que están dirigidos a personas que no tienen ni cualificación, ni formación, ni empleo. Y es una fórmula que está funcionando muy bien porque le damos una oportunidad a estos jóvenes para incorporarse al tejido empresarial, pero además les tramitamos una ayuda a las empresas que los contratan para favorecer la empleabilidad. Este trabajo lo vamos a seguir haciendo. También vamos a hacer formación profesional de grados que nos están dando y dándole cobertura a esos sectores que están necesitados de formación. Y luego también la formación de posgrado en colaboración pues, con las universidades. Pues muy interesante, suena muy bien eso que cuentas. En tu discurso dijiste, en tu discurso de toma de posesión al que he hecho referencia antes, dijiste, vais a ser parte de esto, ¿no? Un poco llevándolo por el tema de la implicación, ¿no?, de la sociedad en la Cámara de Comercio, una implicación que es necesaria. En este tiempo que llevas, que como hemos dicho no alcanza el año, que pronto ya lo cumplirás, ¿cómo valoras esa implicación de la sociedad en la Cámara de Alicante? Pues estamos contentos de la implicación, pero somos nosotros, la Cámara, la que queremos implicarnos más con la sociedad. La Cámara desde Cámara se promovió, por ejemplo, la Alicante Gastronómica Solidaria, ¿no? Una necesidad que revolucionamos porque entendíamos que la Cámara no podía quedar separada durante la pandemia con la necesidad que había de personas que no tenían ni lo más esencial, los alimentos. Una gran iniciativa. Pues esa iniciativa sigue en marcha, ya hemos superado los 600.000 menús, gracias a las empresas que han ido colaborando, pues qué mejor responsabilidad social que devolverle, ¿no? Y implicarte en las personas que peor lo pasan y más necesitados están, que son los que están en las calles. Pero además de esto, lo que sí que queremos y entendemos que tenemos que hacer es estar más cerca de los jóvenes. Por eso, y va muy de la mano de la formación, lo que queremos hacer es poner en valor al empresariado, algo que está tan denostado y más en los últimos tiempos, que parece ser que los empresarios somos especuladores y somos personas que nos aprovechamos, ¿no? Cuando realmente es totalmente lo contrario. La gran mayoría de empresarios, yo no digo que no haya excepciones como en todo, pero la gran mayoría del empresariado está vinculado a la sociedad, es consciente, de una forma u otra participan y yo digo muchísimas veces, hay veces que estamos más tiempo con nuestros compañeros, con el resto del personal de la empresa que con nuestra propia familia. Esta provincia está principalmente formada por pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa necesita del trabajador y el trabajador necesita del patrono de la empresa y al final se crea un equipo y una relación personal que en algunos casos extralimita casi la familia. Ya te digo yo que es una relación, yo hay con personas de mi empresa que tengo mucha más relación que con algunas personas de mi familia. Igual que me pasa a mí, le pasa a la gran mayoría de empresarios. Y en esto sí que creemos desde la Cámara que tenemos que estar mucho más cerca. Como sabemos las necesidades que hay, estamos muy involucrados y estamos a punto de empezar ya una rueda de conferencias y de presencia de empresarios, de casos líderes, que tampoco hace falta irte hasta Galicia a ver a Amancio Ortega o incluso a Valencia, ¿no? para hablar de Juan Roche. Es que grandes empresarios de éxito, que muchas veces son hasta desconocidos, los tenemos aquí en la provincia. Y estos empresarios queremos ir llevándolos por los colegios para conseguir que los jóvenes se impliquen y poner en valor lo que es ser empresario. Ser empresario es una labor muy digna, es una labor muy sufrida y cuando tú no has tenido la suerte de poderlo mamar en casa, como ha sido la suerte que yo he tenido. O sea, yo he tenido a mi maestro y a mi ejemplo, que era mi padre, pero quien no tiene esa suerte y no la ha podido mamar, o sea, yo creo que es que el empresario nace, pero nace, también con el tiempo se hace y se va formando. Pero si tú no has visto lo que es ese contagio de lo que es ser empresario y lo has mamado en casa, es muy difícil. Y ese emprendimiento hay que ir poniéndolo en valor y hay que ir trasladándolo. Y para eso, desde la Cámara, lo que queremos es coger a estos jóvenes, o que ya no son tan jóvenes, que son empresarios, que han ido triunfando, e ir
llevándolos por los distintos centros para contagiar esto. Sí, porque tienen muchísimo que aportar, muchísimo. Es que una sociedad que no haya emprendedores, pues se convierte en una sociedad muerta y una sociedad que al final solo puede vivir de las subvenciones y de lo que bien tenga, de lo que tenga bien al final el clientelismo, ¿no? Que es como los partidos políticos les va fenomenal para ir consiguiendo ese clientelismo. Pero lo que tenemos que hacer es ser libres, independientes y sobre todo poder generar puestos de trabajo, empleo y riqueza. Yo tengo un dato que me gusta siempre poner en valor de una encuesta que hicimos hace año y medio, 2 años, precisamente cuando queríamos determinar esa colaboración de la Cámara e involucración en la formación, donde nos decía que el 37% de los jóvenes en el último curso de la ESO, antes de decidir si cogían la rama de formación profesional o de bachiller, pues el 37% de los jóvenes, da igual el sexo, querían ser influencers. Ah, fíjate. El 33%, sus expectativas laborales eran ser funcionarios. Tú fíjate que si sumamos ya tenemos un 70% de la sociedad que quiere vivir de lo que hagan otros. Pero lamentablemente, y estando en una provincia como es Alicante, una de las provincias más emprendedoras, que como decía yo antes, desde fuera no se envidian, simplemente el 3,7% quieren ser emprendedores. Alrededor de un 10% profesionales liberados. Si esto nos pasa en esta provincia, que es una provincia puramente y netamente emprendedora, imagínate qué puede pasar en otras provincias de España. Pues no me lo quiero ni imaginar. Nos hemos quedado sin tiempo, pero podríamos estar otra media hora más hablando con Carlos Baño de cuestiones muy interesantes que nos atañen a todos. Lo que sí que está claro es que en la Cámara de Alicante se ha pasado a la acción. Gracias, Carlos Baño, por haber estado con nosotros estos minutos, presidente de la Cámara de Alicante. A ustedes, gracias también por estar una vez más con nosotros y les recuerdo que la próxima semana seguimos aquí en Alacantí Televisión en Sin Distancias haciéndoles compañía.